Bueno, en este momento vamos a dar inicio a nuestro webinar. Bienvenidos nuevamente. Entonces, hoy vamos a tratar cómo la simulación en Flexim puede evitar el fracaso de nuestros proyectos de producción. ¿Listo? Para empezar nuestro webinar, primero me gustaría hacer un sondeo con ustedes los asistentes y preguntarles qué tan conocida es la simulación para ustedes. ¿Listo? En este momento ya tengo los resultados. Según lo que me contestaron, para el 67% la simulación es conocida, para el 17% muy conocida y para el otro 17% poco conocida. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo primero que vamos a ver es un poco acerca de las generalidades de la simulación, una pequeña introducción. Entonces, nosotros tenemos varias formas de modelar un sistema real, de representarlo. Entonces, primero contamos con nuestro sistema. En este podríamos hacer una experimentación con el sistema real, por ejemplo, poniendo las máquinas físicamente, probando nuevas distribuciones de los layouts, haciendo como pruebas piloto, por decirlo así. O podríamos experimentar con un modelo que represente este sistema. Dentro de estos modelos podríamos contar con modelos físicos, que son, por ejemplo, estos sitios y zonas donde se tienen versiones diminutas, por decirlo así, de la maquinaria o de los sistemas a implementar. O podríamos utilizar modelos matemáticos. Dentro de los modelos matemáticos podríamos utilizar modelos analíticos o podríamos utilizar simulación. ¿Pero qué es la simulación? Entonces, bueno, la simulación es la abstracción de un sistema a través del uso de un computador. Básicamente lo que nosotros hacemos es definir un sistema de la vida real, lo acotamos y dependiendo del nivel de detalle que queramos, lo abstraemos en un modelo a través del software, en este caso de Flexim. No buscamos una respuesta exacta, sino una aproximación adecuada. Es decir, un modelo es una representación simplificada, una porción de la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, nosotros podemos abordar un sistema de dos formas. Podemos obtener una solución exacta, pero que el sistema, estos métodos exactos generalmente tienen unos supuestos muy fuertes o muy rigurosos que no siempre se cumplen. Entonces, podríamos tener una solución exacta utilizando uno de estos métodos, pero estos métodos podría que los supuestos no se acerquen a los de la vida real. Entonces podría que no estuviéramos obteniendo una solución precisa para nuestro sistema real. En cambio, con la simulación podemos acercarnos mucho más a los supuestos reales, mucho más al nivel de detalle real de este sistema, pero la simulación no nos va a dar una respuesta exacta. Nos va a dar una aproximación adecuada. Una aproximación que nos permita entender nuestro sistema y con él tomar decisiones. Ahora veríamos cuándo usar la simulación. Entonces, la simulación, como les decía, la utilizamos para apoyar nuestra toma de decisiones, para darnos la información suficiente que tendríamos, por ejemplo, para tomar decisiones con respecto a un cambio de operación, con respecto a el orden en que operamos, con respecto a una nueva inversión, a un proyecto, por ejemplo, en este caso de proyectos de producción. Y lo hacemos, estas decisiones y esta toma de decisiones sería sobre sistemas complejos, donde un sistema complejo viene dado por la interdependencia de nuestras variables, es decir, entre ellas hay una conexión, todas las variables de nuestro sistema están relacionadas las unas con las otras, dependen unas de las otras, y tenemos la aleatoriedad. Entonces, estos dos elementos juntos hacen que el sistema se vuelva complejo y hace que ya no se puedan tomar decisiones de forma intuitiva, ya no es tan claro. Entonces, ya no es tan obvio qué pasa si yo cambio, agrego un operario más, si cambio una maquinaria por otra más eficiente, ya no es tan obvio si esa es la mejor solución o
puede que sea la mejor en el sentido de que mejore una variable de desempeño, pero otra variable empeore. Entonces ya no es tan intuitivo esto, llegamos a sistemas que en muchos casos pueden ser con mucha variabilidad o que las variables están muy relacionadas y ya no es muy obvio tomar estas decisiones. Aquí es cuando la simulación es adecuada. Nos va a permitir hacernos todas este tipo de preguntas del tipo ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si falla una máquina? ¿Qué pasa si contrato más gente? ¿Qué pasa si reemplazo por otro tipo de equipo más eficiente? Entonces, aquí es donde es útil en este tipo de sistemas. ¿Qué nos va a permitir? Estudiar el impacto de variables exógenas, externas a nuestro sistema, como las demandas, los precios, los costos, y variables endógenas, que sean pertenecientes a nuestro sistema, por ejemplo, la velocidad, la cantidad de los recursos, etc. ¿Qué nos va a permitir hacer? Como les mencionaba, probar políticas y cambios antes de implementarlos. Entonces, ¿qué pasa? El mayor aporte de la simulación es que estamos ante un sistema, un sistema real, complejo, y necesitamos tomar decisiones que en la gran mayoría de los casos nos van a implicar grandes costos o grandes inversiones a nivel financiero. Entonces, queremos garantizar que no nos vamos a equivocar con este tipo de inversiones o con este tipo de cambios que puedan perjudicar negativamente a la organización. Aquí es donde nosotros, con la simulación, no solo podemos entender el sistema, sino probar todas estas políticas y todos estos posibles cambios antes de implementarlos en el sistema real. Y eso nos va a implicar un ahorro de costos enorme, porque vamos a prevenir los errores antes de cometerlos en el sistema real. ¿Qué podemos hacer también? Pues por lo mismo de poder probar varias políticas, podemos determinar qué requerimientos son en verdad necesarios de acuerdo a los criterios que nos interesen, ya sean costos, ya sea utilización, ya sea, por ejemplo, los tiempos que los operarios o que las personas permanecen en cola. Para esto nos va a servir la simulación. Y pues el uso más conocido que es para entrenamiento. ¿Cuándo la simulación sería inadecuada entonces? Entonces, cuando el problema podría resolverse con sentido común o con herramientas analíticas, habrán casos que sea un sistema mucho más pequeño, mucho más acotado y que en verdad la solución pues sea obvia y que no toque recurrir a todo el proceso y a todo lo que implica llevar a cabo una simulación para tomar la decisión adecuada. O por ejemplo también cuando estas herramientas analíticas de las que hablamos antes, por ejemplo, los supuestos sí se ajustan mucho a nuestro sistema, cuando los supuestos sí son casi que precisos y en verdad es más fácil utilizar una de estas herramientas analíticas, no vale la pena utilizar simulación. También pues es importante que la simulación requiere datos que van a alimentar nuestro modelo y pues si no hay datos, nuestro modelo es como una cáscara vacía que no nos va a dar información. Entonces, pues, en términos simples, si no tenemos datos para alimentar un modelo, pues no vale la pena hacer un modelo de simulación. ¿En qué otro momento no es adecuada? Si los recursos no son acordes a las necesidades. La simulación es una herramienta que consume recursos en cuanto a tiempo, en cuanto al acceso a información y pues los costos que implican, por ejemplo, acarrear el software, este tipo de cosas. Si nosotros no somos consistentes entre los recursos con los que contamos y las necesidades que tenemos, pues tampoco va a ser adecuado. Los proyectos de simulación en general son proyectos que van a apoyar la toma de una decisión muy grande. No son utilizados para para tomar decisiones del día a día. Entonces, si por ejemplo el proyecto que se quiere analizar es un proyecto que toma montarlo alrededor de 3 semanas y la decisión se tiene que tomar en una semana, no es consistente lo uno con lo otro y aquí la simulación no sería la herramienta adecuada. Otro caso es si los costos son superiores a los beneficios. Entonces, nuevamente, pues,
Hemos hablado que los costos de la simulación se refieren, pues, por ejemplo, al personal que hay que entrenar, a la adquisición del software o también a la adquisición de los datos. En muchos casos esto implica costos. Y si en verdad nuestro proyecto y la inversión que estamos analizando o sacrificando a la final es más económica que el costo que implica adquirir la simulación, pues casi que también puede no ser adecuada en estos casos. Finalmente, pues la simulación es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Ella por sí sola no nos va a dar la respuesta, ella nos va a dar la información que nosotros queramos y necesitemos para tomar la decisión adecuada ante un sistema complejo. Antes de pasar a nuestro caso, quisiera saber, vamos a hacer otro sondeo, ¿qué tipo de herramienta de análisis emplea su organización para asistir la toma de decisiones? Listo, en este momento voy a dar cierre al sondeo y les voy a compartir los resultados. De acuerdo a sus respuestas, el 63% usa hojas de cálculo en Excel, el 19% software de simulación, el 6% no usa ninguna, pero desea utilizar simulación, y el 13% ninguna, pero se decide por la experiencia e intuición. ¿Vale? Entonces vamos a continuar con nuestro caso. ¿Listo? Entonces, vamos a referirnos a una empresa automotores. Este caso está inspirado en un caso de la vida real. Y esta empresa quiere implementar una nueva línea de producción. Básicamente, lo que quiere es evaluar la capacidad de la línea y dimensionar la cantidad de los recursos que necesita para esta. Entonces, ¿cuál es nuestro proceso? Básicamente, nos van a llegar partes a ser procesadas. Estas partes van a pasar por un proceso de moldeado, luego van a pasar por un proceso de corte, de ahí van a pasar por un proceso de ensamblaje, para esto van a llegar partes a ensamblar por otra, digamos, por otra sección. Luego de que las piezas están ensambladas, pasaríamos a un proceso de revisión y corrección de estas partes. Luego serían marcadas y ya se consideraría que las partes están terminadas. Así vamos a acotar nuestro sistema. Esta sería la línea de producción que quiere evaluar nuestra empresa de autopartes. Entonces, ¿cuál sería la aproximación inicial que comúnmente utilizamos para abordar pues esta toma de decisión? Entonces, aquí contamos con información que nos dio la organización acerca de nuestro proceso. Para cada uno de los subprocesos que componen la línea, contamos con si tienen un tiempo de alistamiento o no y con sus tiempos de proceso. Contamos con el valor del tiempo y con determinar si el proceso es automático o si es manual. Por ejemplo, para el proceso de moldeado, para cada pieza se necesita hacer un alistamiento que lo va a realizar un operario y ese alistamiento toma alrededor de 10 segundos en promedio. Y después, una vez el operario hace este alistamiento, la máquina va a realizar el proceso de moldeado en un tiempo promedio de 10 segundos. Lo mismo para el resto de los subprocesos. Adicionalmente sabemos, y la empresa nos informó, que existen fallas con relativa frecuencia en el proceso de corte, en la máquina que hace el corte. Nos dice que el tiempo entre fallas es de alrededor de 1382 segundos y que el tiempo en reparar cada falla es más o menos de 346 segundos. Asimismo nos dice que el 80% del día la máquina de corte sí está funcionando, está procesando, lo que nos indica que más o menos el 20% del día la máquina falla, ¿vale? Esto implica una cantidad de fallas por día de 50, con lo que podemos estimar una capacidad real por hora de 288. Entonces, esta es la información que nos da la organización, es la información con la que contamos y vamos a tratar primero
tomar la decisión utilizando nuestra herramienta de Excel. Entonces, ¿qué sería lo que hacemos? Primero sacaríamos cuál es la capacidad por hora de cada una de las máquinas. Entonces, básicamente, por ejemplo, para este caso el proceso de corte, que ya está acá, tomaríamos que el proceso de corte por pieza toma 10 segundos. Significa que en un minuto podemos operar 6 piezas. Y significa que en una hora podríamos operar 360. Pero como esta máquina, en este caso, solo está disponible, pues solo está procesando el 80% del día, tendríamos una capacidad real de 288 piezas. Haríamos el mismo ejercicio para cada uno de los procesos y obtendríamos esta tabla. Entonces aquí tendríamos nuestra capacidad por hora para el proceso de moldeado de 360, para el proceso de corte de 288, como ya lo vimos, para el proceso de ensamblaje de 360 también, y para los dos últimos procesos, los de revisión y corrección y el de marcado, tendríamos 240 unidades por hora que podrían ser procesadas. De acuerdo a esto, entonces lo primero que podríamos identificar es cuál es la capacidad de nuestra línea de producción. Pues finalmente estaría dada por nuestro cuello de botella. Basado en esto, nuestra capacidad de la línea sería de 240. Listo. Entonces ya habríamos sacado esta información. Ahora con esto necesitamos estimar cuántas horas hombre requerimos, pues para poder suplir lo que necesitamos producir. Entonces, básicamente tendríamos acá varias de las operaciones manuales. Entonces, sabemos que necesitamos un operario para tomar los objetos desde la entrada a la línea y llevarlos al primer proceso, que es al de moldeado, a la primera máquina. Allí, según nuestra tabla anterior, había un proceso de alistamiento manual, entonces ahí necesitaríamos a nuestro operario también. De ahí, esa pieza tendría que ser transportada a nuestro siguiente proceso. Después sería alistada en ensamblaje. Después tendríamos que utilizar operarios para el proceso de revisión y corrección y para el de marcado. Y el operario también tendría que ser utilizado para descargar, pues para tomar los objetos que ya fueron producidos y llevarlos a la línea. Tenemos pues nuestra información acerca de que la máquina de corte fallaría el 20% del tiempo y quien repararía o pues quien ajustaría esta máquina cada vez que falle va a ser un operario. Entonces esta información la tendríamos que tener en cuenta. Tenemos aquí los tiempos que toma cada uno de estos procesos por producto para cada una de las operaciones manuales y con eso nosotros podemos estimar cuántas horas hombre necesitamos. Entonces sabemos básicamente que, por ejemplo, para el proceso de moldeado tenemos 10 por segundos por producto. Sabemos que necesitamos producir al menos 240. Sabemos entonces que cuánto tiempo necesitamos en segundos y esto lo dividimos por la cantidad de segundos en una hora y obtenemos que necesitamos 0.7 horas hombre necesarias para poder, con estos tiempos de operación, suplir la capacidad de la línea, la capacidad que tenemos que procesar. Entonces, con esto ya tenemos esta información. Entonces, ya estimamos nuestras horas hombre. ¿Cuál sería el siguiente proceso a seguir? ¿Cuántos operarios necesitaríamos entonces para manejar una línea? ¿O cómo los organizaríamos? Entonces, básicamente lo que haríamos o lo que hacemos, es tomar estos estimados de las horas hombre y los vamos a ir agrupando de forma que sea como consistente. Entonces acá se nos ocurrieron dos opciones, la asignación de tareas 1 y la asignación de tareas 2. Entonces, pues por la cercanía, entonces tiene como sentido que el de marcado y el que descarga la línea hagan lo mismo. Esto sumaría más o menos 0.9 horas hombre. Más o menos, entonces este operario estaría ocupado, tiene sentido que sea un operario ocupado al 90%, que funciona. El proceso de revisión y corrección sí necesita bastantes, necesita 3,
Entonces ahí sí le dejaríamos los 3 operarios que él necesita inicialmente. Y aquí sería como más como, bueno, ok, ¿cómo los agrupamos? En general, pues tiene sentido tomar a los que están cerca, pero por ejemplo, si yo ya tomo este señor, podría sumarlos, estos de acá, pero entonces habría un operario que queda al 30% más o menos, y además estaría la operación de las fallas de corte. Entonces, inicialmente, pues teniendo en cuenta como que esta es la parte que digamos no es tan intuitiva, entonces por eso tenemos 2 asignaciones. Entonces en una dejamos a este con una utilización de 0.8 más o menos y pensamos que ese 20% restante podría ser suficiente para atender la máquina de corte cada vez que falla. Y en la segunda opción dejamos ese 0.8 tal cual y le asignamos las fallas de corte a aquel operario que tiene menor utilización entre los dos, que sería más o menos del 40%. Entonces, tenemos estas 2 asignaciones. Así por sentido común y por los datos que tenemos, bueno, tenemos acá los procesos de otra forma esquematizados para ver cómo funcionaría. Entonces, este operario sería el que se encarga de tomar los objetos de acá, llevarlos al proceso de moldeado, llevarlos al proceso de corte y en este caso atendería las fallas del proceso de corte. Este operario se encargaría solo del proceso de ensamblaje, acá se encargarían 3 del proceso de revisión y corrección y acá habría un operario que se encargaría de marcar y de transportar las partes a su salida. Y en la segunda opción, lo que cambiaría es que es ahora este operario quien se encargaría de tomar las partes y llevarles y atender el proceso de corte. Les recuerdo que si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar, estaremos pendientes de ellas, las iremos revisando. Entonces, tendríamos acá nuestras 2 posibles asignaciones. ¿Listo? Acá tenemos nuevamente nuestra tabla. Entonces, pensando un poco como en la intuición que nos da el asunto, uno pensaría que lo más lógico en verdad es asignarle este tema de las fallas pues al operario menos utilizado, que sería hasta el 0.4. Entonces, con base en eso, basándonos en nuestro Excel, en nuestros tiempos, nosotros determinaríamos que la mejor opción es la asignación de tareas 2, donde existe un operario para cargar los objetos hasta el proceso de moldeado, realizar el alistamiento en este proceso. Existe otro operario que se encarga del alistamiento del proceso de ensamblaje y de operar las fallas de corte y los otros ya como los habíamos esquematizado. Entonces esta sería nuestra primera solución, la solución obtenida a través de nuestro método con Excel, utilizando los tiempos promedio y estimando las horas hombre necesarias. Entonces, les recuerdo, este fue un caso del extrapolado a la vida real. Entonces, ¿qué pasó? Se tomó esta decisión, la organización, en la empresa Autopartes, y ¿qué pasó? La capacidad de la línea resultó ser menor que la que tenían prevista. Y los recursos resultaron ociosos con esta asignación que se hizo en Excel. Entonces, la organización entró a preguntarse, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué este análisis fue insuficiente? Entonces, básicamente la respuesta que se encontró fue que no se tuvieron en cuenta las interacciones de los recursos, lo que nosotros llamamos la interdependencia de las variables. El hecho que si un operario se cuelga en un punto va a afectar la línea de ahí en adelante, por ejemplo. Y también que todos los cálculos los hicimos con tiempos de operación promedio. Entonces no estábamos incluyendo la aleatoriedad innata que tiene el sistema. Seguramente esa configuración iba a funcionar cuando se dieran estos casos promedio, pero cuando nos enfrentáramos a un pico o cuando nos enfrentáramos a un valle, los recursos estarían sobre o subutilizados
según fuera el caso. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Aquí es donde entra a ser útil la simulación. Entonces, lo que se hizo en ese caso va a ser una simulación de nuestra línea de producción. Aquí podemos ver algunas imágenes. Este primero es nuestro proceso de moldeado, nuestro proceso de corte, nuestro proceso de ensamblaje, el de corrección, el de marcado y la salida. Entonces, lo que hicimos fue montar dos modelos, uno para cada opción de asignación de tareas. ¿Y qué consideramos en este modelo a diferencia de la utilización pues, del ejercicio hecho en Excel? Y es que consideramos tiempos variables para los procesos. Entonces ya no estamos analizando la operación con tiempos promedio, lo estamos analizando con una distribución de probabilidad que representara los tiempos reales de proceso de cada una de las máquinas. Por ejemplo, para el proceso de alistamiento del proceso de moldeado se utilizó una distribución exponencial de media de 10 segundos y no solo un promedio de 10 segundos. Es decir, que en este caso puede que el alistamiento hayan momentos en que tome más o menos tiempo. Y adicionalmente estamos contemplando los desplazamientos que le implica al operario que se encargue de la falla ir a reparar esa máquina. Si nosotros notamos en nuestro ejercicio de Excel, voy a volver un segundo, acá no contemplamos el desplazamiento de este operario que tenga del desplazamiento que le implique a ese operario ir a esa máquina a repararla. No la teníamos contemplada. En cambio, en la simulación sí consideramos ese nuevo tiempo de desplazamiento, que va a implicar que si es este, abandone su puesto de moldeado por un tiempo y si es este, abandone el puesto de ensamblaje. ¿Qué resultados obtuvimos con la simulación? Acá tenemos un gráfico en el que tenemos la producción por hora para distintas réplicas. En este ejemplo se corrieron 10 réplicas y podemos ver los resultados para cada uno de los enfoques. Entonces, con nuestro enfoque clásico de Excel habíamos determinado que la producción por hora de la línea, la capacidad de la línea, iba a ser de 240, que era nuestro cuello de botella, que es esta línea naranja. Luego, con los resultados de la simulación, encontramos que la asignación que se esperaba fuera la mejor, según nuestras cuentas en Excel, la que era más lógica e intuitiva, nos genera de hecho la menor producción por hora. Y la asignación 1, que no resultaba tan intuitiva, está en la mitad, entre el enfoque clásico y la asignación escogida con el Excel. Entonces, pues con estos resultados ya uno entra a pensar que la mejor, bueno, primero podemos detectar lo que nos dijo la organización, y es que se había sobreestimado la producción por hora, la capacidad en verdad era menor. Y lo segundo es que quien nos ofrece la mayor producción por hora es la asignación 1 y no la 2, en donde es el primer operario, el que se encarga del alistamiento de moldeado, quien debería hacer el proceso de atender las fallas en la máquina de corte. Pero ¿por qué ocurre esta diferencia? Entonces, acá tenemos unos gráficos, resultados de la simulación, donde podemos ver el porcentaje de tiempo que cada operario permanece en cada estado. Entonces, lo vemos para las dos asignaciones posibles. ¿Y qué podemos notar? La asignación que nosotros habíamos escogido por Excel es esta, y la que nos indica la simulación es esta. Aquí podemos ver que básicamente lo que sucede es que en la asignación 1, los tiempos en que los operarios realmente están realizando los procesos son más parejos. ¿Sí? Esto que nos indica que la línea de producción está de alguna forma más balanceada. Entonces, la línea va a tender a seguir procesando y va a tender a parar muy poco. Adicionalmente, podemos ver también que los tiempos de ocio son ligeramente menores para esta asignación
que para esta asignación. Y básicamente acá lo que podemos notar es que el operario de corte y ensamblaje, que en este caso sería que el de ensamblaje se esté encargando las fallas de corte, está procesando mucho más tiempo, pero está frenando al operario de moldeado. Es decir, este operario al parecer resulta más tiempo ocioso porque sus piezas no pueden seguir el proceso, seguramente porque este operario está generando un cuello de botella. Entonces, esta es nuestra primera razón de por qué los resultados. Lo siguiente sería también analizar cómo se distribuían los estados de los procesos. Entonces, nuevamente aquí lo que podemos identificar es que primero en la asignación 1, que es la que la simulación nos indica que es la mejor, hay mayor tiempo procesando de las máquinas, es decir, este proceso verde, mayor que el que tenemos en la asignación 2. Nuevamente por la interacción que existe entre nuestros operarios y entre que si un proceso se vuelve más lento, va a alentar de ahí en adelante, va a disminuir la capacidad de la línea. Lo otro que podemos notar, por ejemplo, con respecto al tiempo de ocio, es que acá está más distribuido, ¿sí? Acá podemos notar que hay un gran tiempo de ocio en el proceso de marcado, otro acá, y en los tres primeros procesos casi que no hay tiempo ocioso. ¿Qué pasa con esto? Pues sí, uno puede decir, ok, es favorable que no haya tiempo de ocio, pero el tiempo de ocio de alguna forma es un buffer que nos evita como errores o que nos evita agrandar el impacto de una falla que ocurra antes. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo acá, que tenemos un tiempo de ocio en el proceso de corte, ocurre alguna falla aquí en el proceso de moldeado o ocurre alguna demora inesperada, este operario que estuvo ocioso tiene ese tiempo que estuvo en ocio generalmente para compensar lo que pasó en el proceso anterior. Pero en este caso de la asignación 2, en caso que este operario se cuelgue y a este se le como magnifique la cantidad que tiene que procesar, este no tiene un buffer y básicamente no va a poder como alcanzar ese tiempo, entonces se va a agrandar, aquí se va a magnificar. Entonces este se quedó y como este no tenía un buffer, entonces este se queda y este tampoco tiene un buffer, entonces también se queda. Entonces llegamos a este punto y es hasta esta parte de la línea en que ya habría un buffer para poder atender todo lo que en los tres procesos anteriores ocurrió. Entonces, a la final eso hace que el cuello de botella ya sea de tres procesos de alguna forma y no de solo uno. Y esto hace que se nos magnifique pues nuestro problema minimizando la tasa de producción, a diferencia de este que por tener estos como tiempos ociosos más distribuidos, pues nos permite manejar la variabilidad mejor. Entonces, en este caso, son básicamente estas dos cosas, el tener en cuenta cómo se relacionan las variables, cómo se relacionan nuestros operarios los unos con los otros y cómo el impacto de un operario y el impacto de lo que haga un operario va a influir en verdad en la capacidad de lo que haga el siguiente operario dentro de nuestra línea, más que todo en estos procesos que ocurren en serie. Adicionalmente, pues vemos que es supremamente relevante incluir la aleatoriedad y no solo hacer nuestros análisis con tiempos promedio. De acuerdo a esto, entonces nuestra decisión final sería totalmente diferente. Sería que la asignación de tareas 1 es la más adecuada, en donde el primer operario se encarga del alistamiento de moldeado y del atender las fallas de corte. El siguiente operario se encarga de los procesos de ensamblaje. Los otros tres operarios siguen atendiendo el proceso de corrección y el último operario el proceso de marcado. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Básicamente, y es como retomando un poco la utilidad de la simulación, y aquí es donde podemos ver cómo la simulación nos evita cometer errores en nuestros procesos productivos. Y es que la simulación tiene un costo, claramente, pero vamos a ver cómo el costo a la final se convierte en un ahorro al evitar que cometamos errores. Entonces, en una etapa de diseño,
la línea verde es con simulación, la línea roja es sin simulación, puede resultar más costosa la simulación, pues por lo que toca hacer la inversión de lo que estábamos hablando, la inversión en tiempo del personal o la inversión en contratar a alguien, algún experto en simulación o en comprar el software o en adquirir los datos. Entonces puede que pareciera más costoso. Pero a medida que vamos implementando y avanzando en las etapas del proyecto, empieza a ser más económico haber utilizado la simulación. Básicamente, el costo de corregir errores se incrementa en un factor de 10 por cada etapa en la que se avanza sin haber sido corregido. Entonces, ¿qué pasa con la simulación? Nosotros podemos detectar estos errores rápidamente, los podemos detectar en etapas previas y al evitar incurrir en estos errores estamos implicando ahorros para la organización. En el caso de nuestro ejemplo de la línea de producción, ellos podrían haberse ahorrado, pues dejaron de hecho de ganar dinero porque la capacidad y la tasa de producción resultó ser menor de lo que en verdad podría haber sido con otra asignación. Asimismo, cada vez más, como lo dice lo que acabo de mencionar, en un factor de 10, aumentan los costos del proyecto por haber cometido estos errores que pudimos haber evitado si hubiéramos hecho la simulación. Y este es el gran ahorro que nos implica la simulación para nuestra organización en los proyectos. Al poder plantear y evaluar estas posibles alternativas, los distintos escenarios, las distintas formas de operar que se nos ocurran antes de implementar o de operar el proyecto, podemos generar grandes ahorros, no solo de tiempo, no solo de desgaste, sino principalmente a nivel financiero, por no haberlos cometido. Y este es el gran valor que nos da la simulación para nuestros proyectos. En este caso de producción, pero no limitados a estos, también proyectos logísticos, proyectos de atención al cliente a nivel de servicios y todos los que se deseen. Vamos a ver aquí entonces otro caso que tenemos de producción, otro ejemplo. Y antes, pues les voy a mencionar otras aplicaciones que tengamos. Entonces, pues aquí vimos un ejemplo de nuestro caso, que era para asignar la forma de asignar los recursos a los distintos procesos de producción. También podemos utilizar la simulación para dimensionarlos, es decir, para determinar si necesitamos 1 o 2 o 3 o 4, ya sean montacargas, pallet jacks, operarios, para determinar cómo deberían funcionar los turnos de la operación también, para diseñar células de manufactura, para determinar la inversión en máquinas o mayores niveles de automatización, esto también es un uso muy común de la simulación, para diseñar el layout de la bodega, entonces en cuanto a distancias recorridas, podemos analizarlas, en cuanto a qué layout puede ser más pertinente, también para evaluar alternativas de producción, muchas veces en cuanto al orden en que se puedan ejecutar los procesos o si tenemos varios en serie o en paralelo, todo esto lo podemos probar. Análisis del retorno a la inversión, pues para todos estos elementos que nos requieran inversiones adicionales. Podemos analizar riesgos y evaluar planes de contingencia. Este último pues es bastante interesante, entonces no solo nos sirve para ver cómo cambia un proceso, sino también para mitigar riesgos en cuanto a saber si nuestros planes de contingencia ante una eventualidad funcionarían. Es decir, si supongamos que en nuestra organización nosotros ya sabemos o pensamos que en caso que falle la máquina tenemos otra de repuesto o en caso que falle la máquina llamamos 3 operarios y ellos van a poder sacar avante. Nosotros con la simulación podemos evaluar explícitamente si en verdad ese plan de contingencia va a funcionar. Si efectivamente en un caso real donde ocurra una falla de esa máquina y lo que estamos planeando para mitigar ese impacto,
en verdad funcione. Entonces, acá tenemos nuestro caso, nuestro otro caso. En este caso era una empresa de manufactura de acero. Básicamente lo que estaba haciendo era, pues quería ampliar su capacidad de producción, quería determinar la forma de optimizar la configuración de su nueva línea y para esto quería adquirir nueva maquinaria. Pero pues esta maquinaria obviamente, por ejemplo, una máquina que haga corte va a oscilar entre precios, bastantes precios, y también va a oscilar entre la capacidad de cuántas piezas puede, por ejemplo, cortar por hora. Entonces, básicamente en este caso lo que quería asegurarse la empresa era como, pues, hasta qué punto, qué tan sofisticada tiene que ser la máquina que yo debo adquirir, pues, para mi proceso, ¿sí? Porque no todos necesitamos un Ferrari, por ejemplo, para nuestras necesidades de transporte. Entonces, puede implicar que esto sean costos innecesarios en los que se estén incurriendo, si en verdad la línea no necesita tal nivel. Entonces, básicamente lo que querían ver es como en verdad qué tipo de máquina, como en qué rango de precio, dentro de las opciones que tenían, era la más adecuada. Entonces, para esto se montó un modelo en Flexim, y les voy a poner el video. Entonces, básicamente nos llegan los rollos con el acero. Primero pasaban por el proceso de pintado, después iban pasando por el proceso de corte. Entonces, bueno, acá vamos viendo. Entonces, iba llegando el rollo. Este se pintaba primero, luego pasaba por el proceso de corte, luego continuaba el proceso, pasaba por una máquina de moldeado que lo convertía en tubos de acero. Y luego estos tubos se tomaban para ser llevados a otra posición o a su posición de almacenamiento. Entonces, ellos querían evaluar varias de las alternativas de maquinaria que tenían para automatizar este proceso, lo que les decía, de acuerdo a las capacidades de cada maquinaria y a los costos de cada una. Entonces, para eso se implementó este modelo en Flexim, que permitía evaluar hasta qué punto pues, era pertinente cada tipo de máquina. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron para este otro caso? Les recuerdo, si tienen alguna duda, porfa nos escriben y las estaremos resolviendo al final. Entonces, acá, el modelo de simulación le permitió a la organización determinar cuáles eran las máquinas más adecuadas para adquirir, de acuerdo a la relación de precio y capacidad de cada máquina. Adicionalmente, se aprovechó y se evaluó el impacto de las fallas en la decisión final, también para ver la importancia de las políticas de mantenimiento que tuvieran, y se evaluó el retorno a la inversión para sustentar esa nueva adquisición y esos niveles de automatización ante la junta directiva. Hasta aquí, pues, llega nuestro webinar. Antes, bueno, vamos a resolver preguntas y quisiera preguntarles, ¿cuál cree que es la mayor ventaja de la simulación para su empresa? Listo, en este momento voy a dar cierre a nuestro sondeo y les voy a compartir los resultados. Entonces, de acuerdo a sus respuestas, encontramos que para el 43% de ustedes, la mayor ventaja de la simulación sería incluir efectos de la variabilidad. Otro 43% nos dice que para incluir efectos de las relaciones complejas. El 38% para incluir el reporte de escenarios. Y el 57% para dar un mayor soporte numérico a las decisiones. Listo. En este caso, me llegó una pregunta
básicamente de pues cómo funciona, que les mostrara un poco más acerca de este modelo y de Flexim que se utilizó para resolver esta inquietud. Entonces, les voy a mostrar un poco el modelo que se implementó para nuestro caso de la asignación de recursos. Listo, esperemos un momento. Vale, entonces acá tenemos nuestro modelo. Como podemos notar, pues por estar en Flexim, tiene su visual en 3D. Esto ayudó en el caso de la organización real a convencer a los directivos, ya que podían visualizar literalmente lo que estaba sucediendo en el sistema con las asignaciones de recursos. Lo voy a poner a correr y les voy contando. Entonces, básicamente, acá representamos la llegada de nuestros objetos. Cada una de estas máquinas representa cada uno de los procesos, como habíamos hablado, el moldeado, el corte, el ensamblaje, los procesos de revisión y control y el proceso de marcado. Entonces acá funciona más o menos de lotes de A4. Cada máquina involucra sus tiempos aleatorios, como lo habíamos mencionado. Lo mismo acá. Para los alistamientos, entonces, ya que es un proceso manual, no van a ser tiempos exactos, los tiempos promedios, vamos a estar incluyendo la variabilidad. Adicionalmente, se incluyen los desplazamientos de los operarios, en el caso que la máquina falle, entonces no lo hemos visualizado, y los movimientos de los operarios para ir y tomar los objetos y ubicarlos en cada una de las máquinas. La ventaja es que acá también podemos acelerar la visual y ver, por ejemplo, cómo se van armando las colas en estos procesos. En este caso estamos viendo la asignación 1, que era la asignación recomendable, donde la línea se mantiene más balanceada que en el caso de la asignación 2. Entonces acá lo podemos ver. Se están incluyendo los tiempos de alistamiento, se están incluyendo los tiempos de proceso, como les mencioné, se está incluyendo la aleatoriedad y Flexim internamente está incluyendo la relación de que si esta máquina no procesa lo suficientemente rápido, se van armando las colas que las podemos ver visualmente. Lo mismo acá, lo mismo acá. En este caso podríamos ver la asignación 2 rápidamente. Entonces yo cambio un parámetro en el modelo, lo reseteo y lo corro, y podemos ver nuestra segunda asignación, que es la que según Excel resultaba ser la mejor opción, pero que según la simulación, al incluir la interdependencia de las variables y al incluir la variabilidad, ya no lo es. Entonces lo vamos a correr más tiempo. Acá empezamos a ver cómo se empiezan a acumular más, empieza a ser mayor cola en el proceso de ensamblaje. Lo vamos a acelerar incluso aún más. Entonces, a simple vista podemos notar cómo este proceso se está convirtiendo en un cuello de botella más grande en comparación con la otra asignación. Tiene que ver en parte también con el tiempo de desplazamiento que tendría que hacer este operario hasta esta máquina en comparación con el desplazamiento que haría este operario a esta. Es importante mencionar que Flexim para este tipo de desplazamientos incluye las distancias a recorrer.
Listo, entonces acá podemos ver cómo funciona bajo la otra configuración. Podemos ver también, por ejemplo, en este momento, esta máquina falló, el operario está realizando su proceso de reparación, dejó abandonado su puesto de trabajo y acá se empiezan a acumular los ítems a ser procesados, por lo que esta máquina está parada. Entonces acá se empieza a armar la cola también. Eso lo podemos ir visualizando. Adicionalmente, aquí en el panel de la derecha yo puedo ir visualizando cómo se van comportando las estadísticas, cómo funciona la tasa de salida de nuestro proceso, la capacidad de la línea, que fíjense que es mucho menor bajo esta asignación 2. O sea, el Excel nos había dicho que era 240, pero con la relación y la interdependencia de las variables y la aleatoriedad, resulta ser significativamente menor la tasa de salida de nuestra línea. Está alrededor de 180 en comparación con los 240 que nosotros esperábamos al haber utilizado cálculos con valores promedio. Podemos ver la utilización también de cada uno de los operarios que tenemos aquí y cómo se han comportado nuestros procesos de acuerdo a cada uno. Entonces acá podemos ver que en este instante la línea está totalmente parada, por eso va disminuyendo nuestra tasa de salida. Esto porque esta máquina falló, de ahí en adelante no se puede seguir procesando, como lo podemos notar, y lo podemos ver de un modo bastante visual. Hasta que este operario no termine de hacer la reparación, esta línea de producción va a continuar disminuyendo su tasa de salida. Ahí se va liberando, pero hay una gran congestión. Le va a tocar a él poder lidiar con esto. Fíjense cómo se va armando la cola. Bueno, vale la pena mencionar que la simulación, como lo dije en otra ocasión, no solo se limita a líneas de producción, sino también a procesos logísticos, a procesos de servicio. Pueden representar cualquier tipo de línea, pueden representar procesos en serie, procesos en paralelo, procesos en donde cada ítem a procesar se procesa en una máquina diferente dependiendo de su proceso o en un orden diferente dependiendo de su tipo de producto. Todo este tipo de cosas las podemos representar. Ya con esto vamos a revisar si hay alguna duda adicional y en tal caso que no, daríamos final a nuestro webinar. Listo, en este momento vamos a hacer un último sondeo, no recibimos más dudas, y vamos a preguntarles acerca de sus expectativas del curso. Entonces, sus expectativas acerca del curso fueron completamente satisfechas, poco satisfechas o insatisfechas. Listo, en este momento voy a cerrar nuestro sondeo. Les agradecemos mucho por su asistencia. Les recuerdo, cualquier duda que tengan o inquietud nos pueden escribir a educacion@sdi.systems. Les agradecemos nuevamente por su asistencia a nuestro webinar de cómo la simulación puede evitar el fracaso de nuestros proyectos en producción. Que tengan un muy buen día. Gracias.